El Señor te bendiga. Buenas noches. Un abrazo fuerte para ti y aquí está Jesús. En el sagrario y ante Él tu vida. No te olvides vivir en constante oración, maravillándote de todo. Contempla, abre los ojos, abre el corazón y verás las maravillas del Señor. Contempla al Señor, contemplenme, quedan radiantes, dice el Señor. No te olvides evaluar cómo has vivido este día, tus planes, tus proyectos. Aquellos que están en el camino. Evaluar cada día más sus planes, sus proyectos. Bueno, que la Virgen María nos acompañe. No tengo ideas muy claras, pero es que quiero unir este mensaje con el mensaje de la mañana. La mujer con flujo de sangre que a escondidas toca el manto del Señor y claro, es descubierta y eso era muy grave porque esa enfermedad tenía una pena, tenía un castigo y era alejarse para no hacer impuros a los otros. Ella hace algo grave, toca a Jesús, queda sana y el Señor la deja en evidencia y la libera de esa, no solo de la enfermedad, sino de esa opresión de estar alejada y hacer las cosas escondidas. Y bueno, de acuerdo con eso también nos fuimos a hablar de aceptar que los otros y que nosotros podemos equivocarnos también. Porque cuando hay normas, bueno, hace falta normas, sí. El lío es que si están escasas las normas en casa, si no existen, pues obviamente eso es fatal, es gravísimo. Porque los hijos y el hogar no saben cómo se orienta. Entonces debe haber normas claras, cosas claras y que los papás, obviamente, los que están a la cabeza o los servidores encargados, en caso de hogueras, de ministerios, pues deben dar el testimonio, sobre todo. Normas sí, pero el lío es cuando no se permite que el otro se equivoque. Eso ya no es cristiano. Entonces no damos chance para ejercer la misericordia. Y el perdón no existe. ¿Cómo poder ejercer el perdón cuando la equivocación corta y pone una barrera? Si alguien se equivoca, hay una barrera infranqueable, la ley del hielo, me alejo y ya está. Obviamente esto no es de Cristo, ahí no hay misericordia. Esto me lleva al Padre Nuestro, a esto de perdonar las ofensas y pedir perdón, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Hay que entender que somos frágiles, que somos débiles. Uno tiene que hacer metas, hacer proyectos y planes. Yo soy de Cristo, yo no soy del mundo y quiero vivir por y para Cristo y sin vivir de pecado en pecado. Claro, se hacen sus proyectos, pero muchas veces no lo realizamos a la perfección. Y perdonar es muy complicado cuando nos han recriminado tanto de niños. Lo hiciste mal, eres un inútil, no puedes. Es muy difícil perdonar cuando eso pasa y sobre todo es muy difícil perdonarse y es muy difícil pedir perdón porque uno inconscientemente cree que lo que va a recibir es una reprimenda. Y cuando se trata de perdonar a quienes nos han ofendido, bueno, qué difícil a veces se pone la cosa. El Señor, que nos conoce completamente más que nosotros mismos, entendía todo el esfuerzo que implica deshacernos del rencor que deja en nosotros el mal recibido. Y me pone esto en el Padre Nuestro, la quinta petición del Padre Nuestro, y hablamos en el Catecismo que habla al respecto. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica
Ese es el numeral 2838. Dice, con respecto a perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice, esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para remisión de los pecados. Pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido. Una palabra las une, ¿cómo? La palabra ¿cómo? Entonces le decimos al Señor, perdona mis ofensas, ¿cómo yo perdono a los que me ofenden? El perdón, lo entiendo, yo ya no estoy leyendo el catecismo, pero es como el perdón de Dios abre un dique para que llegue a los demás también el perdón de mi parte. Misericordia recibo, misericordia quiero dar. O como decía el Papa Francisco, misericordiados para misericordiar. Si yo recibo misericordia de Dios, lo que debo dar es misericordia. El Señor ha tenido que perdonarnos mucho más a nosotros de lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás. ¿Perdonamos así realmente? ¿Pedimos a Dios esa capacidad de perdón? Muchas veces nos cansamos de orar o porque no nos sentimos perdonados o porque no sentimos la capacidad de perdonar a los demás. Una oración para pedir al Señor esa capacidad de perdón. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo, que siempre estás dispuesto a amar y perdonar la maldad, pasando por alto nuestros delitos. Reconozco que por medio de Jesús me has anunciado el perdón de los pecados, justificándome por la fe en el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Consciente de esta inmensa gracia, te pido que me ayudes a reflejar tu carácter en mis relaciones cotidianas. Dame la fuerza para comprender a mis hermanos y perdonar a quienes tienen quejas contra mí o me han ofendido, tal como el Señor Jesús me perdonó a mí. Entendiendo que el que perdona la ofensa cultiva el amor en lugar de dividir a los amigos. Elijo actuar con misericordia y no recordar el rencor. Sé que si yo perdono a otros el mal que me han hecho, tú, mi Padre Celestial, también me perdonarás. Ayúdame a vivir este principio de corazón, volviéndome siempre a ti, sabiendo que jamás tú me abandonarás. Esto es bonito, es pedir al Señor esa gracia, ese corazón perdonador que tanto necesitamos. Quiero, de alguna manera, terminar haciendo alusión a lo que ya decía esta mañana, que ahora también lo mencioné. Si nosotros, si papá, mamá, si los servidores, si los sacerdotes, si los que tenemos algún cargo de responsabilidad, no perdonamos las pequeñas ofensas en los otros. Imagínate un papá, mamá que no perdona, que no saben perdonar, que no enseñan a perdonar a los vecinos, a los otros, y que si el hijo o la hija cometen errores, siempre le está cayendo. Claro, hay que enseñarles cuando se equivocan, pero vamos, les cogemos del pescuezo, el cubote, casi matándoles. Les estamos llevando a ocultarse siempre y a hacer cosas muy mal, a escondidas, a vivir en una vida de falsedad. Se nos olvida que Dios vino por los pecadores de manera especial. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Por mí también, Dios me perdona, Dios me ama. Yo
debo llevar misericordia. Yo sé también que es muy fuerte porque a veces me llegan personas que me dicen, padre, es que un sacerdote me retuvo la absolución. Yo le digo, a ver, ¿vives en unión libre? En fin, o sea, hay pecados que están reservados al obispo o al papa, pero son muy pocos ahora, no tengo mucha claridad, porque hasta el aborto que era reservado al obispo, creo que ya desde el Papa Francisco lo puede absolver cualquier sacerdote si realmente hay arrepentimiento y cumple con lo que debe cumplir. Entonces, gente que me dice, es que me han retenido la absolución. Repito, ¿vives en unión libre? A él, no, padre. Dice que yo no tengo perdón de Dios. Yo creo que eso es muy grave. Obviamente hay cosas que la iglesia tiene orden, pero la gente llega avergonzadísima a confesar sus pecados y reciben un grito, un coscorronazo, una mala atención. Dios mío, igual papá, mamá, llega el hijo, no sé, dejó caer una taza y uno le va con un grito. Yo creo que es decirle, hijo, ten más cuidado, mira, abrazarle y puedes equivocarte también. Mostrarle el camino para que no vivamos en tanta mentira, en tanta hipocresía. Somos perdonados, somos amados. Que Dios nos dé un corazón perdonador también, misericordioso. Es distinto la alcahuetería a la misericordia. Es distinto. Y que yo pienso, por ejemplo, escúchame esto antes de terminar, ¿quién le va a enseñar a sus hijos a ser misericordioso y a recibir misericordia si no papá o mamá? Yo como sacerdote, como padre espiritual, si no doy misericordia, con exigencia, pero misericordia al fin y al cabo, entonces, ¿de quién van a aprender? ¿De quién aprenderá la misericordia de Dios si todo es con un hacha en la cabeza? Es por eso, y repito, que tantas veces se llega a tanta hipocresía y a tanta mentira. Somos amados. A veces tenemos una vida muy extrañera, así, muy exigente. Y eso amarga. Bueno, ahí es reflexionar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu bendición, por favor. Amén, la Madre María te acompañe. Y que son temas prácticos para la vida. El Señor te ama y te ama con locura. Y nos invita a perdonar siempre.